Desde el oriente hasta el oriente, desde Colombia hasta Uruguay, del entorno y de su gente, muchas cosas por contar, de economía y deportes, y del onceno motilón, de la academia y la frontera, y de toda la región. Multientornos te ofrece variada información. Desde Cúcuta, Colombia, Juan Álvaro Picón. Muy buenas noches a los oyentes de Multientornos, el programa radial de los múltiples entornos. Multientornos es emitido desde Cúcuta, Colombia por Juan Álvaro Picón y es transmitido por Radio Cuervo Uruguay.com.y los días sábados a las 6 de la tarde, hora colombiana, con repetición los domingos a las 5 p.m. hora de Colombia. Un saludo muy especial al gran Onofre Laborde, el hombre radio de Uruguay, a la señora Marina y a toda la familia Laborde, quienes siempre sintonizan Multientornos. El programa de este fin de semana será el número 181 y hará un recorrido semanal del entorno económico, tanto colombiano como del mundo. Bienvenidos a Multientornos. Estás escuchando Multientornos por Radio Cuervo Uruguay. Entorno económico. En entorno económico, queridos oyentes de Multientornos y queridos oyentes de Radio Cuervo Uruguay, me permito hablarles acerca de las noticias económicas más importantes de la semana. Reciban un cordial saludo, gracias por permitirnos acompañarlos una vez más en este espacio dedicado al análisis de la actualidad económica de Colombia y del mundo. En los próximos minutos conoceremos las noticias que marcaron la agenda económica durante los últimos días, pero sobre todo entenderemos qué significan para usted, para su familia, para los empresarios, para quienes tienen un crédito, para quienes deseen comprar vivienda, para quienes ahorran y para quienes día a día trabajan con esfuerzo para sacar adelante sus proyectos. La economía suele expresarse mediante cifras, porcentajes e indicadores que muchas veces parecen difíciles de comprender. Sin embargo, detrás de cada número existe una realidad que impacta directamente el bolsillo de millones de personas. Por eso, en entorno económico, nuestro propósito no es únicamente informar, sino explicar, analizar y brindar herramientas para que nuestros oyentes comprendan mejor las decisiones económicas que afectan su vida cotidiana. Por ello, vamos a iniciar por el pulso del dólar. Y es que, queridos oyentes de Multientornos y de Radio Cuervo Uruguay, iniciamos este recorrido con una de las variables económicas más observadas por empresarios, inversionistas y consumidores. Les hablo del comportamiento del dólar. La divisa estadounidense volvió a ocupar un lugar destacado en la agenda económica. Durante la semana presentó una marcada volatilidad. En los primeros días descendió hasta niveles cercanos a los 3.200 pesos, registrando uno de los valores más bajos observados en varios años. Posteriormente recuperó parte del terreno perdido y finalizó la semana por encima de los 3.260 pesos, reflejando la influencia de los mercados internacionales y de las expectativas frente a la política monetaria de los Estados Unidos. Para muchos ciudadanos, estos movimientos pueden parecer lejanos, sin embargo, tienen efectos concretos. Cuando el dólar baja, importar maquinaria, computadores, celulares, medicamentos y otros bienes puede resultar menos costoso. De igual manera, disminuyen algunos costos para empresas que dependen de materias primas importadas.
No obstante, una reducción en la tasa de cambio no significa que los precios bajen inmediatamente. Los comerciantes suelen vender inventarios adquiridos semanas o incluso meses atrás, cuando el dólar se encontraba en niveles superiores. Además, el precio final de un producto depende de otros factores como el transporte, los impuestos, los salarios y los costos financieros. Por otra parte, un dólar bajo representa un desafío para quienes exportan. Sectores como el cafetero, floricultor y algunos industriales reciben menos pesos por cada dólar que obtienen de sus ventas en el exterior. Esto puede reducir sus márgenes de rentabilidad, especialmente cuando los costos de producción continúan aumentando. Los analistas consideran que el comportamiento del dólar seguirá dependiendo de factores internacionales como las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la evolución de la inflación mundial, el precio del petróleo y la percepción de riesgo de los inversionistas frente a las economías emergentes. Como siempre decimos en este espacio, el dólar no es solamente una cifra que aparece en los noticieros, es una variable que influye en el costo de vida de las exportaciones, en el turismo, en las inversiones y en el crecimiento económico del país. Así, queridos oyentes, que cada una de esta información es tomada de varias fuentes como de la Superintendencia Financiera de Colombia, del diario Portafolio, del diario La República y así también como del Banco de la República. Entorno económico. Continuamos con las noticias del entorno económico. La segunda noticia de la semana nos lleva a uno de los indicadores que más preocupa a los hogares colombianos. Les hablo de la inflación. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, informó que la inflación anual se ubicó en 6,14%, cifra superior a la observada el mes anterior, y que continúa alejándose de la meta del 3% establecida por el Banco de la República. Pero, ¿qué significa realmente este dato? Significa que en promedio los bienes y servicios que consumen los colombianos cuestan hoy más que hace un año. Dicho de otra manera, el dinero pierde capacidad de compra cuando los ingresos no crecen al mismo ritmo que los precios. Pensemos en un ejemplo sencillo. Si hace un año una familia destinaba 1 millón de pesos para cubrir su mercado mensual, con una inflación anual del 6,14%, hoy necesitaría aproximadamente 61.000 pesos adicionales para adquirir en promedio los mismos productos y servicios. Naturalmente, la inflación no afecta por igual a todos los hogares. Algunas familias destinan una mayor parte de sus ingresos a alimentos, transporte o servicios públicos, mientras otras concentran su gasto en educación, recreación o vivienda. Por ello, el impacto puede variar de acuerdo con el nivel de ingresos y los hábitos de consumo. Este comportamiento también representa un desafío para el Banco de la República. Cuando la inflación permanece elevada, la autoridad monetaria suele actuar con prudencia frente a las tasas de interés, buscando evitar que el aumento de los precios se convierta en un problema permanente para la economía. Para los empresarios, una inflación alta implica mayores costos de producción. Para los trabajadores, la necesidad de preservar el poder adquisitivo de los salarios y para los hogares, el reto de administrar mejor sus recursos. Por ello,
Más allá de una cifra, la inflación constituye uno de los indicadores que mayor refleja el costo de vida de los colombianos y la capacidad de compra de sus ingresos. Por ello es que el Banco de la República, a través de su junta directiva, cada mes se reúne con el fin de tomar las decisiones que más convengan con relación a la inflación, con el fin de llevarla a su meta que está en el 3%. Estás escuchando Multientornos por Radio Cuervo Uruguay. Entorno económico. Continuamos con las noticias del entorno económico. Queridos oyentes de Multientornos y queridos oyentes de Radio Cuervo Uruguay, pasemos ahora a una de las decisiones que más influencia tiene sobre la economía colombiana, la política monetaria del Banco de la República. Cuando el Banco de la República se reúne para decidir el nivel de las tasas de interés, muchos ciudadanos piensan que se trata de un asunto reservado para economistas o banqueros. Sin embargo, esa decisión termina influyendo en las cuotas del crédito de vivienda, en los préstamos para vehículos, en los créditos educativos, en las tarjetas de crédito e incluso en las posibilidades de inversión de las empresas. Durante las últimas semanas, la Junta Directiva del Banco de la República ha mantenido un mensaje de prudencia. La persistencia de una inflación superior a la meta y las expectativas de los mercados hacen que las decisiones sobre las tasas de interés deban tomarse con cautela. El propósito es claro: controlar el aumento de los precios sin frenar de manera excesiva la actividad económica. ¿Por qué es tan importante ese equilibrio? Porque unas tasas de interés elevadas ayudan a contener la inflación al reducir el ritmo del consumo y del endeudamiento, pero al mismo tiempo pueden hacer más costoso acceder a un crédito, afectando a familias y empresas que necesitan financiación para comprar vivienda, ampliar un negocio o realizar nuevas inversiones. Por el contrario, si las tasas bajan demasiado rápido cuando la inflación aún permanece elevada, existe el riesgo de que los precios vuelvan a acelerarse, generando una mayor pérdida del poder adquisitivo de los hogares. Los analistas económicos consideran que el Banco de la República continuará observando con especial atención la evolución de la inflación, el comportamiento del dólar, la actividad económica y el contexto internacional antes de adoptar nuevas decisiones. Para quienes tienen créditos a tasa variable, para quienes esperan comprar vivienda o para quienes desean emprender un negocio, las determinaciones del Banco de la República seguirán siendo una de las noticias económicas más importantes en los próximos meses. Estás escuchando Multientornos por Radio Cuervo Uruguay. Entorno económico. Avanzamos con las noticias del entorno económico. La siguiente noticia tiene que ver con el desempeño general de la economía colombiana. Después de varios años marcados por una recuperación gradual, diferentes indicadores muestran que la actividad económica continúa creciendo, aunque a un ritmo moderado. Los sectores de comercio, servicio, turismo y algunas actividades industriales han mostrado señales positivas, mientras que otros, como la construcción, todavía enfrentan importantes desafíos. ¿Qué significa realmente hablar de crecimiento económico?
Significa que el país está produciendo más bienes y servicios que en periodos anteriores. Cuando la economía crece, normalmente aumentan las oportunidades de empleo, se fortalecen las empresas y mejoran los ingresos del Estado mediante el recaudo de impuestos. No obstante, el crecimiento por sí solo no garantiza bienestar para toda la población. Ese crecimiento debe ser sostenible, generar empleo de calidad y traducirse en mejores oportunidades para los ciudadanos. Los empresarios han manifestado que para mantener una senda de crecimiento es fundamental fortalecer la confianza de los inversionistas, promover la seguridad jurídica, mejorar la infraestructura y facilitar el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas. Especial atención merece el comportamiento del consumo de los hogares. Aunque los colombianos han retornado gradualmente a algunas decisiones de compra, todavía existe prudencia frente a la adquisición de bienes de alto valor, como viviendas y vehículos. Las tasas de interés, la inflación y la incertidumbre económica llevan a muchas familias a priorizar el ahorro y los gastos esenciales. En contraste, sectores como el turismo continúan consolidándose como motores importantes de la economía nacional. La llegada de visitantes extranjeros y el dinamismo del turismo interno han beneficiado a hoteles, restaurantes, operadores turísticos y actividades relacionadas con el transporte y el entrenamiento. Desde luego, el crecimiento económico también depende del comportamiento internacional. Una desaceleración en las principales economías del mundo puede afectar las exportaciones colombianas, reducir la inversión extranjera y limitar las oportunidades para diversos sectores productivos. Por ello, los expertos coinciden en que Colombia debe seguir avanzando en productividad, innovación, infraestructura, educación y transformación digital, factores que permitirán fortalecer su competitividad en el escenario internacional. En otras palabras, crecer es importante, pero crecer con estabilidad, productividad y generación de empleo es aún más importante. Estás escuchando Multientornos por Radio Cuervo Uruguay. Entorno económico. Continuamos con las noticias del entorno económico. Queridos oyentes de Multientornos y queridos oyentes de Radio Cuervo Uruguay, el panorama empresarial colombiano continúa siendo uno de los mejores termómetros para medir el comportamiento de nuestra economía. Cuando las empresas producen más, venden más, invierten más y contratan más trabajadores, la economía gana dinamismo. Pero cuando ocurre lo contrario, los efectos terminan reflejándose en el empleo, en el consumo y en el crecimiento del país. Durante esta semana, diversos gremios y analistas coincidieron en que el sector empresarial mantiene una actitud de prudente optimismo, aunque persisten desafíos relacionados con el costo del financiamiento, la incertidumbre jurídica y las presiones inflacionarias. Muchas compañías han logrado adaptarse mediante la innovación, la transformación digital y la búsqueda de nuevos mercados. Un aspecto que merece especial atención es el comportamiento de las pequeñas y medianas empresas, conocidas como MIPYMES.
en Colombia representan más del 99% del tejido empresarial y generan una parte muy importante del empleo formal. Sin embargo, son las más vulnerables frente a las altas tasas de interés, al incremento de los costos laborales y a las dificultades para acceder al crédito. Por esta razón, varios gremios empresariales han reiterado la necesidad de fortalecer las líneas de financiamiento para el emprendimiento, reducir cargas administrativas y promover programas de capacitación que permitan mejorar la productividad y la competitividad. Otro hecho destacado de la semana fue el buen desempeño de varios sectores exportadores. A pesar de las dificultades del comercio internacional, productos como el café, las flores, el banano, el aguacate Hass y algunos bienes manufacturados continúan consolidando mercados en Norteamérica, Europa y Asia. Eso demuestra que Colombia posee un enorme potencial exportador siempre que logre avanzar en infraestructura logística, reducción de costos de transporte y apertura de nuevos mercados. No obstante, los empresarios también han llamado la atención sobre un fenómeno que no puede pasar inadvertido: la apreciación del peso colombiano frente al dólar. Aunque una tasa de cambio más baja favorece a quienes importan maquinaria, tecnología o materias primas, también reduce los ingresos de quienes venden sus productos en el exterior y reciben sus pagos en dólares. Por ello, varios exportadores insisten en la importancia de mejorar la productividad para comprender las variaciones cambiarias. En materia de inversión, los especialistas coinciden en que Colombia continúa ofreciendo oportunidades importantes en sectores como energías renovables, agroindustria, infraestructura, turismo, tecnología y servicios empresariales. Sin embargo, señalan que la estabilidad normativa y la confianza inversionista seguirán siendo factores determinantes para atraer nuevos capitales nacionales y extranjeros. Vale la pena recordar que detrás de cada empresa existe una cadena que beneficia a miles de familias. Cuando una empresa amplía su producción, no solamente aumenta sus ventas, también demanda más transporte, más materias primas, más servicios financieros, más tecnología y por supuesto más trabajadores. Esa es la razón por la cual el comportamiento empresarial constituye uno de los indicadores más importantes para evaluar la salud de una economía. Como solemos decir en entorno económico, una empresa que crece no solamente mejora sus balances financieros, también contribuye al desarrollo de las regiones, al fortalecimiento del empleo y al bienestar de miles de hogares colombianos. Entorno económico. Continuamos con las noticias del entorno económico. Queridos oyentes de Multientornos y queridos oyentes de Radio Cuervo Uruguay, finalizamos nuestro recorrido informativo mirando hacia el escenario internacional, porque en un mundo cada vez más interconectado, las decisiones que se toman a miles de kilómetros de Colombia terminan repercutiendo en nuestra economía. Durante la semana, los mercados internacionales continuaron atentos a las decisiones de los principales bancos centrales, al comportamiento de la inflación en las economías desarrolladas y a la evolución de los conflictos geopolíticos que aún generan incertidumbre sobre el comercio mundial. Cada anuncio relacionado con las tasas de interés en Estados Unidos y Europa
tienen la capacidad de mover el valor del dólar, influir sobre el precio del petróleo y modificar el comportamiento de los inversionistas. Otro factor que sigue ocupando la atención de los mercados es el precio internacional del petróleo. Colombia continúa siendo un importante exportador de crudo y por ello las variaciones del Brent tienen efectos directos sobre los ingresos por exportaciones, las finanzas públicas y el comportamiento de la tasa de cambio. Cuando el petróleo sube, generalmente aumentan los ingresos del país por ventas al exterior. Cuando baja de manera significativa, el gobierno enfrenta mayores desafíos para financiar parte de su presupuesto y las regiones productoras sienten el impacto de su actividad económica. Los expertos también observan con atención el desempeño de la economía china, uno de los mayores consumidores de materias primas del mundo. Una desaceleración de su crecimiento puede reducir la demanda de productos básicos, afectar los precios internacionales y repercutir sobre países exportadores como Colombia. De igual manera, la recuperación económica de Estados Unidos continúa siendo determinante para nuestras exportaciones. Las reservas, las remesas enviadas por millones de colombianos residentes en este país y el flujo de inversión extranjera. En América Latina, varios países enfrentan el reto de controlar la inflación sin frenar el crecimiento económico. Esta situación ha llevado a los bancos centrales de la región a actuar con cautela, conscientes de que cada decisión sobre las tasas de interés tienen efectos sobre el consumo, la inversión y el empleo. Colombia no es ajena a ese escenario y deberá seguir buscando un equilibrio entre la estabilidad de los precios y el impulso a la actividad productiva. ¿Qué enseñanza deja este panorama internacional? Que ninguna economía puede aislarse del resto del mundo. Hoy, una decisión adoptada en Washington, Bruselas o Pekín puede influir en el precio del café que vende un productor colombiano, en el costo de importar maquinaria para una empresa o en el valor del dólar que observamos diariamente. Por eso comprender el contexto internacional es indispensable para interpretar correctamente lo que sucede en nuestra propia economía. Así, queridos oyentes de Multientornos y queridos oyentes de Radio Cuervo Uruguay, hemos llegado al fin de esta sección denominada Entorno Económico. Hoy analizamos el comportamiento del dólar, el impacto de la inflación, el papel del Banco de la República, el desempeño del sector empresarial, la situación del mercado laboral y el panorama económico internacional. Más allá de las cifras, el propósito de este programa ha sido demostrar que la economía no es un asunto reservado para especialistas, es una realidad que acompaña nuestras decisiones diarias. Cada vez que una familia hace mercado, un empresario invierte, un joven busca empleo, un agricultor vende una cosecha o un ciudadano solicita un crédito, la economía está presente. Por eso es tan importante comprenderla, interpretarla con criterio y no quedarse únicamente con los titulares. Quiero despedir esta sección con una frase que resume el espíritu de este espacio. La economía no cambia porque la entendamos, pero entenderla sí puede cambiar la manera como logramos nuestras decisiones. Muchas gracias por su amable compañía. Les habló Juan Álvaro Picón. Con esos temas del entorno económico, Multientornos da por finalizado su programa número 181. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @multientornos. Nos vemos en una próxima emisión. Muy buenas noches para todos. Ha finalizado Multientornos. Muchas gracias por tu compañía.